Buenas tardes, reciban un cordial saludo de Iván Uquillas Torres, quien está presentando este video para el experto en aulas virtuales de la Fraternidad Kibo en el año 2024. Es un gusto haber llegado hasta este nivel de conocimiento y gracias a Fadla por la enseñanza. Quisiera empezar mi exposición hablando acerca de la metáfora. La metáfora es fundamental en cuanto a la elaboración de las aulas virtuales, pues aquí debemos definir la, una traslación, una comparación, una semejanza entre los elementos de la realidad y los elementos que compondrán la metáfora. Es decir, deberemos lograr una asociación de conceptos para que nuestra aula virtual se desempeñe de la mejor manera. Por esta razón, la mayoría de aulas de Fadla tienen esta estructura metafórica, en la cual el espacio es equilibrado para la exposición académica, de tal manera que la interacción estudiantil lleva a que el estudiante pueda obtener un buen conocimiento y por esa razón la mayoría de expertos de Fadla utilizan el aula metafórica. Pero ¿en qué consiste el aula metafórica o cómo empieza? Pues hemos visto a través de este experto que hay un diagrama visual. Nosotros concebimos el diagrama visual y lo elaboramos de tal manera que este se va a convertir en la portada del aula y va a generar mucha expectativa, va a captar la atención y va a ser fácil de dirigirnos hacia los contenidos académicos. Una vez elaborado este diagrama visual, lo podemos obtener e incluir puntos de referencias que compondrán los distintos bloques de la metodología PASIE. Esta metodología PASIE asimismo debe estar equilibrada para que la mayor parte de lo visual sea lo que capte, es decir, un esquema de 80 en visual para que llame la atención del estudiante y éste tenga curiosidad de eh, avanzar en el aprendizaje. Además, el contenido del aula debe utilizar un lenguaje figurado. Esto nos ayuda a que el estudiante se involucre en su rol y pueda seguir de buena manera la situación metafórica. Obviamente que para lograr esto debemos hacer un mapeo de la imagen en el cual para mi experiencia me ha dado buenos resultados. Primero subir una imagen a, a un sitio virtual y luego incluirlo en el módulo. Y de esta manera podremos tener ya nuestra imagen que será la portada del aula virtual. Esta portada, insisto, hace un muy significativo impacto visual, pero a veces no se logra conseguir esto. Por tanto, debemos aprender a utilizar colores de fondo. Y en esto existe un tema que se llama los secretos del fondo, que consiste en la colorimetría que viene definido por los colores, por ejemplo, el rojo de impacto, el amarillo, el azul, el blanco, dando contrastes entre todos estos colores de tal manera que el alumno no se fatigue, no se aburra, no sea cansón y más bien tenga alegría y su conocimiento sea el más adecuado. Además, para que se vea un profesionalismo debemos utilizar el mimetismo de las imágenes. Partiendo de la estructura visual, elaboramos eh, nuestro, nuestro, nuestra portada y debemos hacer que las imágenes sean transparentes.
Uno de los programas que se ha utilizado es el Photoscape. Luego, posterior a esto, colocamos los puntos de referencia y, y podemos hacer los enlaces respectivos a los distintos contenidos del aula visual. Esto nos permitirá que nuestro aprendizaje sea un aprendizaje holístico, pues la portada en sí mismo tiene la capacidad evocadora de atraernos. Y también existe una relación entre lo que dice la metáfora con los contenidos que vamos a enseñar, siguiendo este principio de aprender haciendo y sabiendo además que mientras más difícil sean los temas, más lúdica y más metafórica debe ser el aula para que el estudiante al final genere y descubra la verdad de esta metáfora. Por esa razón, yo quería en esta mi exposición indicar acerca de una metáfora que consiste en el tren de Cartridge que nos llevará hacia las montañas del Búho. En las montañas del Búho llegaremos al complejo industrial y en el complejo industrial podemos experimentar y al fondo encontrar cada una de las cavernas que han sido creadas para esta metáfora. Es decir, que allí encontraremos la caverna del Palacio del Zar, encontraremos también la caverna de los diamantes y pues encontraremos la famosa cueva del lobo. Fantástico, ¿no es cierto? Entonces, el tutor asume un rol de guía y va aprendiendo con el estudiante. El tutor utiliza el lenguaje figurado y el estudiante se involucra en la metáfora para poder hacer la enseñanza. Además, el tutor debe evaluar por metas. El estudiante convertido, por ejemplo, en los módulos de FADLA, en distintos roles como el de andinista, el de descubridor, el de constructor pues en Marte, y así el estudiante se involucra en la metáfora, conoce las temáticas académicas y logra una marca académica. Esas marcas académicas obviamente son calificadas por el tutor, de tal manera que el estudiante alcanza las metas, pero una bonita manera de calificarlo es usando las escalas de calificación, pues estas escalas se adecúan a la metáfora y también nos dan algunos elementos como aquí yo los he traído, por ejemplo, acá yo tengo en primer lugar el búho por haber llegado el búho por haber llegado a conocer las montañas del búho. Luego tenemos lo que sería el logro académico de ser experto minero y luego asimismo el haber llegado a conocer, en este caso, la cueva del lobo, la cueva que guarda el gran secreto que se descubrirá al final de nuestra exposición. Por tanto, debemos ver que haya un respeto hacia el individuo, pues el estudiante tiene su rol metafórico y el tutor también eh, dirige el aula y lleva a la presión social de tal manera que todos logren aprender y tengan muy buenos resultados. Hace un momento también mostré lo que son las insignias. Estos objetos son muy motivantes para el aprendizaje, de acuerdo a que el tutor, cuando el estudiante completa un porcentaje o completa toda la actividad, recibe una nota por parte del tutor y recibe este objeto gráfico que son las insignias. Y estas insignias están relacionadas directamente con
la metáfora y son un híbrido entre la evaluación cualitativa y el porcentaje cuantitativo, una nota numérica que recibe el estudiante. Hasta ahí una partecita de lo que ha sido este aprendizaje en las aulas virtuales. He disfrutado mucho de crear las metáforas, de crear las insignias, de crear también los elementos, los enlaces y de colocar los fondos que de cierta manera al comienzo se me hacían difíciles. Bueno, hasta ahora, pero ya lo estoy dominando y practicando para poder tener mejores aulas virtuales, casi similares a las presentadas en FADLA, a quienes agradezco en esta tarde y a mis compañeros también y a los tutores. Muchas gracias. Les saluda Iván Uquillas. Una buena tarde.